Mi suegra era una mujer ambiciosa. Le llenó la cabeza de malas ideas a mi mujer, registró a nuestro hijo con otros apellidos, y me hizo la vida imposible solo porque yo era un hombre pobre. Lo peor es que ella también venía de abajo. La gran diferencia era que se sentía superior a mí. Por eso intentó destruirme la vida. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Astras, un hombre grande. Estoy por cumplir 75 años, ya pasaron más de 50 desde que ocurrió todo esto. A veces la gente cree que uno olvida con los años. La verdad es que algunas cosas se quedan metidas en la memoria para siempre. Mi suegra siempre fue una persona despectiva. Yo lo notaba desde el principio. Cuando me veía hacía gestos raros. A veces, cuando yo estaba cerca de su hija, parecía que me hacía menos. La señora era muy especial, pero créanme que su hija era una mujer distinta. Ximena era amable, también era comprensiva, y tenía una forma muy bonita de tratar a la gente. Creo que por eso me enamoré de ella. Mi madre siempre me advertía que mi suegra iba a ser un dolor de cabeza. Me aclaraba que cuando uno se casa, también se mete con la familia de la otra persona. Pero en ese tiempo yo tenía 19 años. La verdad tampoco pensaba casarme tan pronto. Todo cambió cuando Astarex Ximena salió embarazada. Ella, 18 años, yo tenía 19. Ninguno de los dos lo esperaba. Tampoco sabíamos bien cómo enfrentar una responsabilidad tan grande. Ahí empezó mi problema porque después de enterarnos del embarazo, muchas cosas que pudieron ser buenas se echaron a perder, y fue por mi suegra. No tengo por qué adornar la realidad. Fue ella quien nos destruyó. En ese entonces yo era un muchacho de campo. Éramos muy pobres, vivía en una comunidad pequeña. Era un rancho como de 4 casas. Mi casa era de tierra y de teja, ahí vivíamos con lo poco que todos trabajábamos. Unos se dedicaban a ordeñar, otros cultivaban. Había quienes cambiaban una cosa por otra, porque en esos años todavía se usaba mucho el trueque. A veces andábamos descalzos, mis hermanos y yo repetíamos ropa en varias ocasiones. Créame que tampoco éramos tan conscientes de nuestra pobreza. Al final vivíamos en una comunidad donde todos teníamos casi lo mismo. Cuando bajábamos al pueblo sí notábamos la diferencia. Veíamos personas con carros o con casas mejores, pero al volver al rancho se nos pasaba. Regresábamos a lo nuestro y seguíamos como siempre. Fue por esos años cuando conocí a Astres Ximena. Ella a veces subía a la sierra para visitar a una tía. Yo viajaba en la misma camioneta. Había un señor que subía y bajaba por esos caminos. Normalmente movía leche, pero también llevaba personas porque manejaba una camioneta ganadera. Uno le daba para el pasaje, y se acomodaba como podía. En esos trayectos empecé a tratar a Ximena. Después, cuando yo bajaba al pueblo, también la veía. Su casa quedaba cerca del lugar donde yo vendía el queso que hacía mi mamá. A veces la madre de Asterix Ximena me compraba. En ese tiempo todavía no sabía que su hija y yo nos entendíamos. Con el paso de las semanas nos fuimos tratando más. La muchacha en veces escapaba de su casa para verme. Yo me daba cuenta de que era una muchacha sencilla. Le gustaba conversar y no se burlaba de mi forma de ser, aunque también notaba que su madre empezaba a sospechar. Cuando yo pasaba a vender queso me hacía caras. Otras veces me soltaba que ya no quería comprar. Yo les contaba todo a mis padres. Les comentaba que había una muchacha que me gustaba mucho. Incluso una vez le solté de broma que me iba a casar con ella. Ustedes saben, las personas de la sierra a veces somos más ingenuas. Nos falta un poco de malicia para entender bien a ciertas personas. A los 6 meses de conocer a As fui a pedir su mano, pero mi suegra no quiso. La señora se llamaba As Guadalupe. Recuerdo que casi me corrió de su casa. Yo iba con una canasta de fruta. También iba con mi mamá y con mi padre. Guadalupe respondió que no. Comentó que Astras Ximena jamás se iba a casar conmigo. Yo estaba confundido. Ella y yo nos queríamos. Por eso no entendía el problema. Pero Guadalupe me aclaró que yo no podía darle una buena vida a su hija. Lo soltó enfrente de mis padres. Nos llamó pobres sin ningún cuidado. Mi papá no se dejó. Le respondió que ella también era pobre. Le explicó que la única diferencia era que ella vivía en el pueblo y nosotros en el rancho. Mi padre le recordó que su casa era de tierra y que tampoco estaba en buenas condiciones, solo era una mujer viviendo en la miseria. No tenía ni para la comida del día siguiente, no tenía ningún derecho de tratarnos como algo malo si era ella lo peor, una vieja inventada. Ese intento de pedir a Astrax Ximena fue en vano. Como no funcionó, yo empecé a pensar en llevármela conmigo sin el permiso de su madre. Pero esa noche mis papás me aconsejaron que no lo hiciera. Me comentaron que la señora no parecía buena mujer. Me explicaron que estaba bien estar enamorado, pero debía esperar un poco más antes de tomar una decisión tan grande. Hasta cierto punto entendí lo que mis padres me decían, pero después Ximena salió embarazada. Ahí todo comenzó a complicarse demasiado. A mi suegra le molestaba que un campesino, como yo, fuera el padre de su nieto. Tampoco aceptaba la idea de que su hija se fuera a vivir conmigo a un rancho. Y desde ese momento, Guadalupe empezó a meterse cada vez más en nuestra vida.
Cuando mi suegra se enteró del embarazo de su hija, no quiso aceptarlo. Lo primero que hizo fue poner en duda que el hijo fuera mío. A mí eso me dolió bastante, pero Astaraskshime y yo sabíamos la verdad. Ella me había contado que solamente había estado conmigo. Yo le creía porque nunca me dio razones para pensar otra cosa. En ese momento lo único que se me ocurrió fue llevarme a la muchacha al rancho, y así fue por unos días. Me la traje a vivir con mis papás, ellos la recibieron bien porque sabían que ya venía un niño en camino. Víctor, pero Astex fue por ella, llegó muy molesta, comentó que no iba a permitir que su hija viviera en ese lugar. Lo soltó como si ella tuviera más dinero que nosotros. Yo creo que en su cabeza se sentía mejor, era de esas personas que piensan que solo lo suyo está bien. Mis padres me explicaron que la decisión era mía. Así que al final cometí el peor error de mi vida. Me fui a vivir a la casa de mi suegra. A las personas que me están escuchando les digo esto, si tienen la oportunidad de vivir con sus suegros, desaprovéchenla. Yo sé que no todas las familias son iguales, pero en mi experiencia eso desató lo malo que les voy a contar. Mi suegra se encargó de hacer que mi estancia en su casa fuera pesada. También fue la responsable de que Astrix Jimena se alejara de mí poco a poco. En ese tiempo yo era un muchacho inocente. Había muchas cosas que no comprendía. Yo no sabía nada de brujería, había escuchado historias de duendes y fantasmas. También se hablaba de nahuales en la sierra, pero la brujería nunca se me pasó por la cabeza. Mucho menos pensé que mi propia suegra pudiera hacerme eso. En cuanto me instalé entendí mi responsabilidad. Busqué trabajo en el pueblo y hacía de todo. Vendía pan, ayudaba en construcciones, también hacía mandados o me alquilaba para ir a trabajar a las huertas. Todo lo que a Astastrisk Ximena se le antojaba yo se lo compraba. En ese tiempo creíamos que un antojo de embarazada sin cumplir podía afectar al bebé. Para mi suegra nada era suficiente, siempre me hacía caras. Incluso cuando estábamos en el mismo cuarto ella se salía. Luego empezaba con comentarios sobre el bebé. Comentaba que ojalá no naciera enfermito, soltaba esas palabras como si fueran cualquier cosa. Ella era quien traía malas energías a la casa. A veces yo sí le respondía de forma pesada. No usaba malas palabras, pero me molestaba que hablara así frente a Ximena. Se sentía raro que yo intentara que nada le faltara a mi mujer. Mientras, Guadalupe se encargaba de preocuparla por cosas que ni siquiera podíamos controlar. Decía que esperaba que su nieto no saliera igual de feo que yo. Además de sus comentarios, a veces ponía candado en la puerta de enfrente. Cuando yo llegaba cansado del trabajo, la puerta estaba cerrada. Tenía que gritarle para que me abriera. Ximena casi siempre estaba dormida. Guadalupe tardaba mucho en salir. En varias ocasiones cuando llegaba de trabajar, notaba a mi mujer distinta. Se veía distante, a veces me respondía poco. Cuando mi suegra se quedaba sola con mi mujer, le metía malas ideas. También hubo algo que al principio tomé como una simple molestia. Mi suegra empezó a barrerme los pies. Lo hizo varias veces. Más adelante me enteré de que eso era parte de su juego de brujería. Pero en ese momento yo no lo entendía. Recuerdo que cuando estaba sentado en la cocina para comer, ella llegaba con su escoba, empezaba a barrer cerca de mí. Luego, según ella por accidente, me pasaba la escoba por los pies. Cuando yo descansaba en la hamaca de afuera y dejaba los pies en el suelo, venía a barrerme. Yo pensaba que esa era su manera de sacarse el coraje. Si barrerme los pies la calmaba un poco, no le veía tanto problema. Pero eso fue apenas el comienzo. Además de gastar mi dinero en los antojos de Ask Ximena, también le daba a mi suegra para la comida. Ella me repetía que yo era el hombre de la casa. Según ella tenía que hacerme cargo de todo, así que prácticamente le pagaba cada cosa. Guadalupe se encargaba de cocinar, por eso nunca supe qué le ponía realmente a la comida. Yo llegaba confiado. Me sentaba y comía lo que había. Comía lo mismo que mi mujer y que mi suegra. Por esa razón en ese tiempo nunca pensé que me estuviera haciendo daño. Pero a los 3 meses de vivir con ellas, empecé a sentirme mal. Al principio lo relacioné con el trabajo. Pensé que pasar tantas horas afuera bajo el sol me estaba cobrando factura. Después llegaron los dolores. A veces me dolía el cuello, otras veces me dolía la cabeza. Y por más cansado que llegara a la casa, había noches en las que no podía dormir. Con el paso de las semanas empecé a enfermarme de una forma muy pesada. Me empezó a dar fiebre. Me daban dolores de cabeza tan fuertes que sentía presión en los ojos. Había días en los que me levantaba de la cama y las piernas me temblaban. Caminaba 2 pasos y tenía que recargarme en la pared. Astarask Ximena se preocupaba mucho al verme así. Me tocaba la frente y luego volteaba a ver a su madre. Guadalupe siempre respondía con una cara seria, como si mi enfermedad le molestara más de lo que le preocupaba. Una noche me sentí peor, recuerdo que eran como las 2 de la madrugada. Yo estaba acostado junto a Ximena, pero no podía dormir. Me ardía la cara, sentía el cuerpo pesado, y al mismo tiempo me daban escalofríos muy fuertes. Pensé que tal vez un baño podía ayudarme. El agua fresca quizá me bajaría un poco la temperatura.
En esa casa el baño estaba fuera, quedaba entre la parte trasera y un costado. Tampoco tenía puerta. Solo tenía una cortina de plástico vieja, esas que se pegaban al cuerpo cuando uno pasaba. Me levanté despacio para no despertar a Akshimena. Caminé como pude porque las piernas me temblaban. El patio estaba oscuro, apenas se alcanzaban a ver las cosas por la poca luz que salía de la cocina. Entré al baño y dejé la cortina cerrada. Adentro había un foco débil que parpadeaba muy poquito. Me quedé recargado en la pared, tenía la cabeza echada para atrás y los ojos cerrados. El aire estaba frío, pero mi cuerpo se sentía hirviendo. Quise prepararme para bañarme, pero los escalofríos me dieron tan fuerte que no pude. Solo me quedé ahí parado. Sentía como si todo me diera vueltas. En un momento pensé que iba a caerme. Me agarré de la pared y apreté los dientes. Entonces bajé el rostro y ahí la vi. Había una cabeza asomada por una esquina de la cortina. Era como si alguien hubiera metido la cara desde afuera. Parecía sostenerse con una mano del marco. Al principio no pude gritar, ni siquiera pude moverme. Me quedé mirando esa cosa en silencio. Entonces la criatura levantó el rostro, lo hizo despacio, como si apenas se hubiera dado cuenta de que yo le estaba viendo. Después vi sus manos. Las estaba metiendo al baño por debajo de la cortina, las apoyaba en el piso, una primero y luego la otra. Parecía impulsarse para entrar. Di un paso hacia atrás y choqué con el bote donde tenía el agua. El ruido sonó muy fuerte dentro del baño. La silueta se movió, ahora parecía más adentro. El foco alumbraba poco, aún así pude distinguir su cara. Era muy delgada, tenía la boca demasiado abierta y se le veía una blancura rara en los dientes. Parecía estar sonriendo. Sus manos seguían en el piso, los dedos se abrían y se cerraban contra el suelo húmedo del baño. Sentí que el aire me regresó de golpe al pecho. Entonces grité tan fuerte que Axtarik Ximena despertó. También escuché los pasos de Guadalupe saliendo. Mi suegra llegó asustada y preguntó qué pasaba. Pensó que alguien se había metido a la casa. Yo apenas podía hablar. Señalaba el baño y repetía que había alguien ahí. Ella revisó con una lámpara, movió la cortina y miró hacia el patio. No encontró nada. Esa noche todos pensaron que la fiebre me había hecho imaginar cosas, pero yo sabía lo que había visto. Fue real. Mi suegra empezó a decir que ella podía ayudarme. Preparaba bebidas en la cocina y me las llevaba en un jarro. Me comentaba que eran remedios para bajarme la calentura. Aclaraba que en el pueblo muchas mujeres sabían curar con hierbas. Yo le creía porque no tenía motivos para desconfiar. Además, estaba tan débil que cualquier ayuda me parecía buena. Me tomaba todo lo que me daba. A veces eran bebidas amargas, otras veces sabían como a tierra mojada, pero honestamente no mejoraba. Pasaban los días y yo me sentía peor. La fiebre me regresaba por las tardes, el dolor de cabeza se me metía hasta el cuello. También empecé a perder el apetito. Lo que más me desesperaba era no poder dormir. Llegaba la noche y cerraba los ojos, pero el cuerpo seguía inquieto. Sentía los brazos pesados, sentía la cabeza caliente y la boca seca. Intentaba cuidarme. Me ponía trapos húmedos en la frente y se quedaba sentada junto a mí. Pero Guadalupe empezó a cambiar su forma de hablar. Primero decía que quería ayudarme. Después comenzó a mencionar que yo podía contagiarlas. Una tarde comentó que su hija no debía acercarse tanto a mí. Según ella, el bebé podía resentir cualquier enfermedad. Yo escuché eso desde la cama. Era muy complicado entender a esa mujer. Primero me ayudaba y después me trataba feo. También dejé de trabajar, eso empeoró todo. Como ya no llevaba dinero a la casa, Astras Gualuk empezó a tratarme peor, me lo decía sin decirlo tan directo. Preguntaba quién iba a comprar la comida. Luego miraba a Astras como si ella tuviera la culpa de haberse juntado conmigo. A los pocos días me soltó que lo mejor era que me fuera al rancho. Comentó que allá estaban mis padres y podían atenderme. Agregó que su hija necesitaba tranquilidad por el embarazo. Yo no quería irme, me dolía dejar a mi mujer en esa casa, pero tampoco podía levantarme bien de la cama. Sentía que solo estorbaba, así que le hice caso. Me fui con mis padres por una semana. Mi papá tuvo que ir por mí porque yo apenas podía caminar. Me subieron a la camioneta como pudieron y me llevaron al rancho. Mi madre se asustó cuando me vio. Me preparó caldo, me dio agua simple y me pidió descansar. No me dio remedios raros, solo me cuidó como una madre cuida. Y fue ahí donde ocurrió lo más curioso. A los 3 días empecé a mejorar. La cabeza dejó de dolerme con tanta fuerza. Sentí como si me hubieran quitado un costal de encima, pero yo no pensé mal de Guadalupe. En ese momento no lo asocié con nada oscuro. Tampoco imaginé que me estuvieran haciendo un trabajo. Yo creí que el problema era la vida que estaba llevando. Pensé que trabajar tanto y vivir bajo el desprecio de mi suegra me había tumbado. Hablando con mis padres, decidí que lo mejor era traerme a mi mujer al rancho. Ellos estuvieron de acuerdo. Mi madre me explicó que Ast necesitaba paz. Mi padre comentó que en nuestra casa no sobraba nada, pero tampoco le faltaría cuidado, así que bajé al pueblo por ella. Guadalupe no estuvo de acuerdo al principio. Dijo que su hija no debía vivir tan lejos.
Comentó que si algo pasaba con el embarazo, nadie nos iba a ayudar, pero Ximena quiso venirse conmigo. La muchacha ya tenía la panza grande, le faltaban como 2 meses para aliviarse. Cuando llegó al rancho parecía otra persona, platicaba más, sonreía con mi madre, y me buscaba para sentarse conmigo en las tardes. Yo la notaba más tranquila. En casa de su madre siempre cuidaba cada palabra, parecía pendiente de cualquier gesto de Guadalupe. Por unos días pensé que al fin estábamos encontrando nuestro lugar, pero esa tranquilidad duró poco. A las 2 semanas el embarazo comenzó a complicarse. Mi mujer empezó a ponerse nerviosa. Por las noches despertaba sobresaltada. Me comentaba que soñaba cosas feas, a veces despertaba llorando y se agarraba la panza. Una madrugada me dijo que soñaba que perdía al bebé. Yo traté de calmarla. Le respondí que solo eran nervios y que todo iba a salir bien, pero los sueños se repitieron. Después empezó a contarme que en esas pesadillas aparecía una mujer. Decía que esa mujer se acercaba a ella y le ponía las manos sobre la panza. La muchacha aseguraba que le rezaba en voz baja, pero no entendía las palabras. Solo sabía que ese rezo le daba mucho miedo. Yo no supe qué responderle. Pensé que el embarazo la tenía muy sensible. Luego vinieron los dolores. A veces le dolía tan fuerte que se doblaba, se sujetaba el vientre y apretaba los dientes para no llorar. En otras ocasiones me explicaba una sensación rara. Comentaba que sentía algo recorrerle el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Yo me preocupé mucho. Mi madre decía que algunas mujeres sufrían más en los últimos meses, pero reconocía que esos dolores no se veían normales. En esos días, Ximena empezó a salir a caminar alrededor del rancho. A veces mi madre la acompañaba, otras veces se iba sola porque decía que necesitaba tomar aire. Además no se alejaba mucho. Caminaba por los senderos de alrededor y luego regresaba a sentarse con mi madre. Una tarde, yo estaba en el corral. Andaba acomodando unas cosas cuando la vi venir desde el camino. Venía agitada, traía una mano en la panza y con la otra se agarraba el pecho. Me acerqué rápido porque pensé que le había dado un dolor. Ximenas me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me comentó que había visto una cosa horrible en el monte. Yo la senté en una piedra grande que teníamos junto al corral. Le pedí que respirara despacio. Ella volteaba para atrás a cada rato, no dejaba de mirar los árboles. Me explicó que había salido a caminar como otras veces. No bajó demasiado, solo siguió uno de los senderos que pasaban cerca del canal de agua. Ese canal lo usábamos para regar los cultivos. No era muy profundo, pero se atravesaba una parte sola del terreno. Ximena iba caminando cuando vio algo raro entre los árboles. Al principio pensó que era un tronco seco. Creyó que podían ser ramas mal acomodadas. Me dijo que parecía como si ramas estuvieran salidas hacia los lados. Encima se veía una tela oscura parecida a una bata vieja. Por eso no se asustó al instante, siguió caminando de largo. Aquello quedaba a su derecha, metido unos metros entre el monte, pero después sintió que la estaba mirando. Entonces volteó un poco y ahí se dio cuenta de que no era un árbol. Las ramas se movieron. Después entendió que no eran ramas, eran manos. Ximena me dijo que aquella cosa estaba parada de una forma muy rara, como si el cuerpo estuviera torcido. Tenía la cabeza cubierta con esa tela oscura. La sombra de la bata no le dejaba ver bien la cara, pero la postura era lo peor. Parecía tener la cadera echada hacia atrás, el pecho lo tenía salido hacia adelante. Los brazos estaban levantados hacia los lados, las manos quedaban abiertas como si las tuviera mal puestas. Mi mujer me aseguró que sintió un escalofrío desde los pies hasta la cabeza. Pensó que tal vez la distancia la había confundido. Se dio media vuelta y empezó a regresar al rancho. No quiso correr, tenía miedo de resbalarse porque el sendero estaba disparejo. Además, la panza le empezó a doler. Eso la asustó más. Caminó con la vista al frente. No quería volver a mirar hacia ese lado, pero por el rabillo del ojo alcanzaba a ver la sombra. Me juró que venía junto a ella. No caminaba por el sendero. Iba metida entre los árboles, avanzando a su misma altura. Aquello tenía la cabeza girada hacia Ximena. Se movía de una manera imposible, como si las piernas no obedecieran bien al cuerpo. A veces parecía inclinarse hacia adelante, luego se enderezaba de golpe con las manos todavía levantadas. Mi mujer apuró el paso. El dolor en la panza se hizo más fuerte y empezó a respirar con dificultad. La sombra también avanzó más rápido. Ximena me contó que sentía cómo se iba acercando. No necesitaba verla de frente para saberlo. Cada vez la notaba más cerca. Incluso llegó un momento en que pensó que esa cosa quería obligarla a voltear como si se moviera raro a propósito, como si quisiera que ella le viera la cara. Cuando por fin vio las primeras casas del rancho sintió un poco de alivio, pero no se detuvo. Siguió caminando hasta llegar conmigo. Para ese momento ya venía temblando. Yo le pregunté si estaba segura de lo que había visto. Astras Ximena me respondió que sí. Luego me dijo algo que me dejó frío. Me pidió que nos fuéramos. Comentó que ya no quería estar en el rancho. Le daba miedo ese lugar, y sentía que algo malo iba a pasarle al niño. Eso me confundió demasiado. Hasta el día anterior ella parecía tranquila.
Yo habría jurado que estaba bien con nosotros, pero en unas horas cambió por completo. Una noche, mi mujer despertó llorando muy fuerte. Me dijo que le dolía el estómago y que sentía la panza dura. Mi papá prendió una lámpara, mi madre se acercó a revisarla y luego me miró con preocupación. Ahí entendí que no podíamos seguir en el rancho. Estábamos lejos del pueblo. Si el parto se adelantaba o si el embarazo empeoraba, no íbamos a llegar a tiempo. Me dolió tomar esa decisión. Yo ya me sentía mejor lejos de Astarask, Guadalupe. Pero mi mujer y mi hijo estaban primero. Prefería enfermarme yo antes que verla sufrir a ella. En ese momento pensé que volver era lo correcto. Tenía que soportar la presencia de mi suegra de nuevo. Cuando faltaban pocas semanas para que mi mujer tuviera al bebé, mi suegra empezó con otra idea. Nos comentó que lo mejor era irnos a la ciudad. Según ella, en el pueblo no había buenos médicos para atender el parto. Nos dijo que tenía una hermana y que podía recibirlas unos días. Yo le propuse buscar una partera. En esos años muchas mujeres se aliviaban así. No era raro para nosotros. Pero mi suegra se molestó. Respondió que no iba a permitir que una de esas mujeres le pusiera las manos encima a su hija. Yo no sabía qué tenía esa señora en la cabeza. A veces hablaba como si fuéramos gente de mucho dinero, como si vivir en el pueblo la hiciera mejor que nosotros. Pero bastaba mirar el frente de su casa para entender la realidad. Y no lo digo de mala manera, solo me daba risa que en su cabeza todo fuera diferente. La casa estaba vieja, las paredes tenían partes descarapeladas, y el patio siempre olía a humedad. Aún así, mi suegra hablaba como si viviera en una mansión. Esa vez no quise ponerme difícil, yo también pensaba en mi mujer. Si un doctor podía atenderla mejor, entonces que acepté. Astaras Guadalupe me aclaró que iba a ser más costoso. Yo le respondí que la apoyaría con esa parte. Le comenté que yo podía quedarme en el pueblo para trabajar. Así juntaría dinero mientras ella acompañaba a Astaras Ximena en la ciudad. La muchacha tampoco se veía muy convencida, pero su madre le hablaba con tanta seguridad que al final aceptó. Yo me quedé trabajando. Trabajaba en el rancho y también en el pueblo. Agarraba lo que saliera porque quería tener dinero para cuando naciera mi hijo, porque fue varón. Lo que yo no sabía era que Guadalupe ya llevaba otra intención. Ella no solo quería preparar el parto, quería tener tiempo para registrar al niño con otros apellidos. Y créame que eso ha sido de las cosas más crueles que me han hecho en toda mi vida. No lo cuento para victimizarme. Yo era un campesino que ni siquiera sabía leer. Ignoraba muchas cosas. También ignoraba la maldad de esa señora. Cuando ya faltaba poco para la fecha del parto me moví a la ciudad. Llegué como pude y estuve presente cuando nació mi hijo. Yo quería quedarme con ellos, pero Guadalupe comenzó a insistir en que no hacía falta. Me comentó que Ximena necesitaba descansar. Dijo que los doctores iban a revisar al niño unos días más. Según ella, yo estorbaba en la ciudad. Me repitió que era mejor volver al pueblo para trabajar, que el dinero iba a hacer falta. Yo no sé cómo explicarlo. En ese tiempo yo andaba como atontado. Ahora que lo pienso, siento que también pudo ser parte de lo que esa bruja me estaba haciendo. No le llevaba mucho la contraria. Hacía caso a lo que ella pedía, aunque algo dentro de mí no estuviera de acuerdo. Así que regresé al pueblo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Creí que mientras yo trabajara, mi mujer y mi hijo estarían seguros. Cuando ellas volvieron al pueblo, la señora venía diferente. Más altanera, más pesada. Yo seguía viviendo en su casa porque quería estar cerca de mi hijo. Pero Guadalupe siempre encontraba una razón para hacerme sentir mal. Si dejaba mis guaraches mal puestos, comenzaba a reclamar. Si entraba con tierra en los pies, me miraba con desprecio. Si cargaba al niño, me decía que tuviera cuidado porque yo era muy bruto. Yo trataba de aguantar, pero dentro de esa casa me sentía débil otra vez. No era como estar cansado por trabajar. Era una pesadez rara, como si el cuerpo se me apagara desde que cruzaba la puerta. A veces quería llevarme al niño al rancho para que mis padres lo conocieran mejor. Guadalupe siempre se negaba. Decía que allá podía picarle una culebra. Luego hablaba de insectos o de enfermedades. Yo a veces me reía porque se escuchaba exagerada. Una vez le respondí que era más probable que le pasara algo peor en su cochina casa. Eso la hizo enojar muchísimo. Se quedó mirándome con una cara dura. Luego empezó a decir que yo no tenía respeto. Tuvimos problemas con el nombre. Cuando regresaron de la ciudad, ya le llamaban Astask. Yo quería ponerle el nombre de mi padre. Sentí feo porque nadie me preguntó. Guadalupe respondió que así se llamaba el papá de Ximena. Por eso intenté no hacer más grande el problema. Al final me dije que solo era un nombre. Pero ahora entiendo que desde ahí ya me estaban quitando mi lugar. Por ese tiempo también noté a mi mujer más apagada. No sé cómo explicarlo bien. La veía como menos despierta, ahora parecía repetir lo que su madre decía. Si Guadalupe opinaba algo, ella le hacía segunda. Cuando mi suegra me decía cosas pesadas, Ximena se quedaba callada. Yo empecé a desesperarme. Todo dentro de esa casa me molestaba. El calor, los trastes sucios, la voz de Guadalupe desde la cocina.
incluso el llanto de mi propio hijo yo ponerme tenso, y eso me daba culpa. Yo amaba a mi niño, pero a veces sentía la cabeza tan llena que cualquier ruido me lastimaba. Me comenzó una picazón extraña en la piel, me rascaba los brazos y el cuello. No me salía nada, pero la sensación seguía ahí. La casa se sentía pesada. Yo prefería estar afuera trabajando. Aunque terminara cansado, al menos lejos de ahí podía respirar. No pensaba que fuera brujería. En ese tiempo lo veía como mala vibra de la casa, como pleito acumulado entre todos. Una tarde me acosté un rato porque me dolía la cabeza. No sé por qué me dio por mirar debajo de la cama. De mi lado había una bolsita negra, me agaché como pude y la tomé. Era pequeña, estaba amarrada con un hilo. Adentro se sentía como arena, pero era oscura y tenía un olor raro. Jamás había visto nada parecido. No se me ocurrió que pudiera tener relación con lo que me pasaba. Guadalupe también continuaba barriéndome los pies. Lo hacía cuando me sentaba a comer, incluso cuando descansaba fuera. Varias veces le pateé la escoba. Me quedaba viéndola molesto. Ella solo me respondía que si tan enojado estaba, mejor me fuera a mi rancho. Soltaba comentarios mientras cocinaba o barría. Decía que Astros Ximena había tenido mejores pretendientes. Hombres con dinero, hombres que podían darle una vida decente. Yo intentaba no responder, pero cada día me costaba más. Una tarde le dije que ya estaba harto. También me molesté con mi mujer porque no decía nada. Le pregunté si de verdad quería quedarse siempre pegada a su madre. Ella bajó la mirada y se quedó callada. Entonces les dije que me iría al rancho. Pedí llevarme a mi hijo unos días para que mis padres lo vieran. Guadalupe respondió que no. Yo le reclamé que también era mi hijo. Ella se rió con mucho coraje. La discusión se calentó. Yo le dije que no tenía derecho a tratarme como extraño. Entonces Guadalupe me gritó algo que me partió por dentro. Me soltó que el niño ni siquiera llevaba mis apellidos. Al principio pensé que lo decía solo para lastimarme, pero luego me confesó todo. Me dijo que ya lo había registrado en la ciudad con los apellidos de su hija. Aclaró que mis apellidos no aparecían en ningún lado. Me enojé tanto que empecé a gritarle. Le reclamé que me hubiera engañado. Guadalupe no se asustó, solo me miró con desprecio. Después me corrió de la casa, me dijo que me largara a mi rancho porque ahí yo no mandaba. Luego cerró la puerta en mi cara. Yo me quedé parado afuera con las manos temblando. No me quedé cruzado de brazos. Primero fui con mis padres, mi madre se puso muy triste, mi padre se molestó bastante. Los dos coincidían en que lo que había hecho esa mujer estaba mal, así que bajamos al pueblo para hablar con ella. Pero apenas llegamos, comenzó el problema. La señora ni siquiera quiso escucharnos, nos dijo que el niño no iba a ser mío. Yo le pregunté por qué estaba haciendo eso. Nunca me dio una respuesta clara. Simplemente repetía que yo no era suficiente para su hija. Recuerdo que ese día me dio tanto coraje que terminé llorando. Yo jamás había faltado el respeto a su hija, nunca la abandoné. Trabajaba todos los días y hacía lo posible por mantenerla, aún así parecía odiarme. Nos llamó campesinos buenos para nada, comentó que no teníamos ni dónde caernos, incluso llegó a burlarse del rancho donde vivíamos. Mi padre intentó responderle un par de veces, pero mi madre le pidió que mejor nos fuéramos. Entonces la señora comenzó a decir cosas que nos dejaron preocupados. Nos comentó que conocía personas con las que podía hablar si yo seguía acercándome a su familia. Aseguró que no era gente buena. También nos recomendó tener mucho cuidado. La forma en que lo dijo nos hizo sentir incómodos, porque en esos años sí había personas que daban miedo, sobre todo para gente como nosotros. Mis padres conocían historias de hombres que se movían entre el pueblo y la sierra, personas que llegaban en camionetas nuevas, gente que nadie sabía exactamente a qué se dedicaba. Por eso cuando regresamos al rancho decidimos calmarnos. Mi padre me comentó que no quería verme metido en problemas. Mi madre me pidió paciencia. Los dos me aconsejaron intentar acercarme a Astras Guadalupe por las buenas. Me dijeron que tal vez con el tiempo se le bajaría el coraje, pero fue durante esos días cuando tuve una recaída. Al principio pensé que era el estrés. Después aparecieron dolores muy fuertes en la espalda. Recuerdo que la sensación era rara, como si me enterraran clavos por dentro. Con el paso de los días me fui debilitando. Cualquier cosa que comiera me caía mal. Podía tomar caldo y terminar sintiéndome peor. Podía comer una tortilla y al poco rato me sentía revuelto. Prácticamente dejé de alimentarme bien. Por esa razón tampoco pude regresar al pueblo. Yo quería volver a hablar con mi mujer. Quería verla a ella y también a mi hijo, pero me sentía demasiado mal. Pasé semanas enteras acostado. Hubo días en los que apenas podía levantarme. Les juro que ni siquiera podía ir al baño sin ayuda. Esa enfermedad me duró casi un mes completo. Una noche desperté por un sonido extraño. Parecía como si alguien estuviera golpeándose los dientes muy cerca de mí. En ese entonces yo dormía en el único cuarto de la casa. Mis padres me dejaban ahí para que descansara mejor. Ellos y mis hermanos dormían en la sala sobre unos petates. Yo estaba muy débil, apenas podía moverme y sentía el cuerpo helado.
Abrí los ojos despacio. Entonces vi a alguien parado en una esquina. Era una figura alta. Estaba quieta, casi pegada a la pared. La luz de la luna entra por la ventana. No alumbraba mucho, pero alcanzaba para distinguir su forma. Parecía una mujer. Tenía la espalda quebrada hacia un lado, como si el cuerpo no estuviera acomodado de manera natural. En los brazos cargaba algo pequeño. Al principio pensé que era un bebé. Sentí que el corazón se me apretó de golpe, pero después noté que parecía más bien una almohada pequeña. La sostenía con demasiado cuidado, como si de verdad fuera algo vivo. Quise hablar, no pude. Sentí que el cuerpo no me respondía. Tenía los ojos abiertos y la mente despierta, pero no podía mover ni un dedo. La mujer empezó a acercarse. No caminaba normal. Su cuerpo se ladeaba con cada paso, y mientras avanzaba chocaba los dientes con mucha fuerza. Ese sonido me entraba por los oídos y me llegaba hasta la boca. Sentía una molestia rara en mi propia dentadura. Ella se detuvo junto a mi cama. Bajó el rostro hacia mí. Yo apenas podía respirar. Entonces me enseñó esa almohada pequeña, la sostuvo frente a mi cara, y me habló en voz baja. Me dijo que jamás iba a volver a ver a mi bebé. Sentí un golpe en el pecho. Quise gritar, quise levantarme, quise empujarla lejos de mí, pero seguía paralizado. La mujer abrió la boca de una forma horrible. No quiero explicar demasiado esa imagen. Todavía después de tantos años me cuesta sacarla de la cabeza. Solo diré que empezó a meterse aquella almohada en la boca. Su mandíbula tronaba con cada movimiento. La tela se doblaba entre sus dientes, y el sonido llenaba todo el cuarto. Entonces escuché un llanto. Era un llanto de bebé. No venía de afuera, tampoco parecía venir de la sala. Sonaba dentro del cuarto como si estuviera encerrado en las paredes. Ahí pensé lo peor. Pensé en mi hijo. Pensé que esa cosa podía estar haciéndole daño de alguna manera. Recuerdo la almohada desapareciendo entre su boca y el tronido de su mandíbula. El llanto seguía. Cada vez se escuchaba más desesperado. Yo empecé a quejarme como pude. No era un grito, era un sonido débil como de animal enfermo. Me salieron lágrimas. Quería pedir ayuda, pero la voz no me alcanzaba. Sentía el cuerpo brincando por dentro, como si la fiebre me estuviera jalando hacia un lugar oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto mi madre entró al cuarto con una lámpara. La figura ya no estaba. Mi madre me encontró sudando y temblando. Se asustó mucho al verme con los ojos abiertos y la boca apretada. Me puso un trapo húmedo en la frente. Luego me tomó las manos y se quedó ahí toda la noche. Yo no pude contarle nada en ese momento. Seguía sin fuerzas. Apenas podía respirar y sentía que la vida se me iba de las manos. Esa misma mañana sentí un impulso muy fuerte de ver a Astiago. No era solo tristeza, era una angustia metida en el pecho. Algo dentro de mí me repetía que mi bebé no estaba bien. Cuando por fin recuperé un poco las fuerzas, decidí bajar al pueblo. Pensé que iba a encontrar las cosas igual que antes, pero me llevé una sorpresa. Ximena ya estaba saliendo con otro hombre. Y estamos hablando de menos de un mes. Menos de un mes desde que me quitaron a mi hijo y desde que me enfermé. Por eso ahora creo que muchas cosas ya venían ocurriendo desde antes. Ese hombre era mucho mayor que nosotros. Tendría cerca de 60 años. Era un señor conocido en el pueblo, tenía una casa bonita y trabajaba con personas de la sierra. Y honestamente, yo nunca supe en qué andaba metido. Lo único que sabía era que Astras Guadalupe estaba encantada con él. Parecía el yerno que siempre había querido. Con más razón yo quería sacar a mi hijo de esa casa, pero era evidente que no me iban a dejar. Mi suegra prácticamente me lo confirmó. Me dijo que yo no podía meterme con ese hombre. Comentó que él sí era un hombre de verdad. Sonaba como si lo quisiera para ella, no para su hija. Me dijo que si alguien lo molestaba, él sabía cómo encargarse de esas personas. Lo dijo con una sonrisa como si estuviera disfrutando verme derrotado. Ese día yo también le grité. Le dije que ya estaba cansado de sus humillaciones. Que por ser pobre no significaba que pudiera tratarme como basura. También le reclamé todo lo que había hecho con mi hijo. Ella se puso furiosa, comenzó a gritar delante de todos. Recuerdo que tenía la cara roja del coraje, y me gritó que se iba a encargar de que yo me pudriera. Me aseguró que iba a hacer todo lo posible para acabar conmigo. Después de aquella discusión, pasaron varios meses muy difíciles. La verdad es que vivíamos con miedo, no solamente por las amenazas de As Guadalupe, también porque no sabíamos hasta dónde era capaz de llegar. Yo seguía intentando acercarme a mi hijo, no me había rendido. Cada vez que podía, bajaba al pueblo para buscar a Astres Ximena. A veces me quedaba a dormir en casa de algún conocido. Así podía pasar 1 o 2 días por allá sin tener que regresar de inmediato al rancho. Cuando me encontraba con la muchacha, casi siempre ocurría lo mismo. Ella me veía y después bajaba la mirada. A veces parecía nerviosa, otras veces simplemente daba media vuelta y se iba. Yo intentaba hablarle, pero casi nunca respondía. Solamente en 2 ocasiones me dejó acercarme al pequeño. Fueron momentos muy cortos. Lo cargué unos minutos y nada más. Ni siquiera intercambiamos muchas palabras. Yo intentaba preguntarle cosas, pero ella se quedaba callada.
Después tomaba al niño y se iba. La mayor parte del tiempo andaba acompañada por Guadalupe y, cuando mi suegra me veía, las cosas empeoraban. A veces comenzaba a insultarme desde lejos, en otras ocasiones agarraba piedras pequeñas y me las aventaba para que me fuera. Fue durante esos meses cuando una conocida de mi madre nos sugirió buscar ayuda. Ella nos habló de un curandero que vivía lejos del pueblo. Nos comentó que muchas personas acudían con él cuando tenían problemas que no podían explicar. La verdad, nosotros no fuimos pensando en brujería, ni siquiera fuimos pensando que mi suegra me había hecho algo. La única preocupación que yo tenía en ese momento era encontrar una forma de acercarme a mi hijo. Eso era todo lo que me importaba, así que aceptamos ir. Recuerdo que el hombre nos recibió en una casa sencilla, parecía una persona normal. Nos dejó hablar durante bastante tiempo. Le contamos todo, le hablamos de mis enfermedades. Aseguró que muchas de las cosas que habían ocurrido estaban relacionadas entre sí. Nos comentó que todo aquello había sido provocado por la manipulación de mi suegra. Según él, ella era la persona que había iniciado todo. Ella era la bruja. Aseguró que muchas de las enfermedades y situaciones extrañas no eran casualidad. Recuerdo que nos habló de los sueños de Astares Ximena. También mencionó las cosas que yo había empezado a ver y a sentir. Nos explicó que cuando una persona está siendo afectada por este tipo de trabajos, la mente y el cuerpo intentan advertir que algo no está bien. Comentó que muchas veces esas señales aparecen mediante sueños. También pueden manifestarse mediante situaciones extrañas que parecen no tener explicación. Nos explicó que el subconsciente intenta alertarnos, y que por eso muchas personas comienzan a experimentar cosas que no entienden. Yo simplemente escuchaba, porque muchas de las cosas que describía coincidían con lo que habíamos vivido. Después nos aseguró que podía ayudarnos. Dijo que existían maneras de romper ese tipo de trabajos. También comentó que podía ayudarnos a acercarnos nuevamente a mi hijo, pero antes nos hizo una advertencia. Nos explicó que el proceso no sería sencillo. También aclaró que costaría dinero. Nos aseguró que al involucrarnos en todo aquello, estábamos entrando en un mundo muy complicado. Ese tipo de cosas afectan a las personas incluso cuando alguien busca defenderse. Aseguró que pueden deteriorar la mente. También pueden afectar el cuerpo y muchas veces terminan destruyendo familias completas. Le respondí que estaba dispuesto a juntar el dinero. También le aclaré que asumiría cualquier consecuencia. Lo único que quería era recuperar a mi hijo. Quería verlo crecer, quería darle una vida normal. Me daba mucho coraje pensar que otro hombre estaba ocupando mi lugar. Y todavía más coraje me daba pensar en Guadalupe, porque nunca entendí por qué nos tenía tanto odio. Era una mujer que siempre actuaba como si fuera mejor que nos. Mi familia nunca se metió con ella. Además, ¿para qué gastar sus ahorros en hacernos brujería? ¿Por qué no usar ese dinero en arreglar su casa, en arreglarse sus dientes y darse esa vida que tanto presumía? Pero también creo que ese curandero quería aprovecharse de nosotros. Al principio nos dio un precio. Era caro, pero yo ya esperaba algo así. El problema fue que después comenzó a pedir más. Primero decía que necesitaba ciertas cosas, luego comentaba que hacían falta otras, y así se nos iba el dinero. Yo trabajaba de sol a sol, salía muy temprano al rancho y regresaba cuando ya estaba oscureciendo. Les juro que hubo momentos en los que me sentí desesperado, porque el dinero ya no me rendía para nada. Yo estaba convencido de que todo era para recuperar a mi hijo, pero aún así dolía ver cómo se nos iba de las manos. Nosotros contábamos cada centavo, nunca nos importó ser pobres. Habíamos vivido así toda la vida, pero una cosa era vivir con poco, y otra muy diferente quedarse sin nada. Además, me hacía sentir mal recibir ayuda de mis padres. Ellos también tenían sus gastos. Mi padre ahorraba poco a poco para cualquier emergencia. Mi madre guardaba monedas donde podía. Incluso mis hermanos menores comenzaron a darme parte de lo que tenían. Jamás me faltó el apoyo de mi familia y creo que precisamente por eso nos acercamos mucho más a Dios. Mi madre fue quien nos llevó por ese camino. Recuerdo que una noche me dijo algo que se me quedó grabado. Me comentó que estaba bien buscar ayuda donde creyéramos necesario, pero también me aclaró que no debíamos olvidarnos de nuestros santos. Según ella, habíamos dejado muchas cosas de lado. Nos preocupábamos tanto por los problemas, que ya casi no rezábamos. Así que comenzamos a hacerlo otra vez. Mi madre prendía veladoras, mi padre rezaba con nosotros por las noches, y yo pedía todos los días volver a ver a mi hijo. Así pasó casi un año completo trabajando, un año sin poder convivir con mi pequeño. Ni siquiera pude estar presente en su primer cumpleaños. Créame que eso fue muy doloroso. Yo tenía apenas 21 años, era joven, pero me sentía agotado. A veces me veía al espejo y parecía más viejo. Vivía preocupado y aunque intentaba seguir adelante, había días en los que me sentía completamente apagado. Pero la vida siempre termina acomodando las cosas, o al menos eso es lo que yo pienso ahora, porque un día comenzó a correr un rumor en el pueblo.
La gente comentaba que el hombre con él, que vivía hasta Ximena, quería llevársela para el norte. También decían que mi suegra se iría con ellos. Al principio no quise creerlo. En los pueblos siempre hay chismes. La gente habla de más, por eso decidí no hacer caso. Pero los días pasaron y los comentarios siguieron apareciendo. Una persona decía una cosa, luego otra decía algo parecido, y poco a poco parecía que todos estaban contando la misma historia. Una tarde una camioneta llegó hasta la casa de mis padres. Yo no estaba ahí. Había salido a trabajar desde temprano. La que vio todo fue mi madre. Después ella me contó lo ocurrido. Me dijo que la muchacha bajó de la camioneta con el niño en brazos. También me comentó que la suegra venía con ella. Según mi madre, ninguna de las dos parecía querer quedarse mucho tiempo. Simplemente se acercaron a la entrada. Entonces la muchacha le entregó al pequeño. También le dio una pañalera y una bolsa con ropa. Mi madre le preguntó qué estaba pasando. Le dijo que volvería por el niño en 3 días nada más. Después subió nuevamente a la camioneta, y se fueron. Mi madre se quedó parada con el pequeño en brazos sin entender nada. Cuando yo regresé al rancho ya estaba oscureciendo. Recuerdo que venía cansado, pero apenas entré al patio noté algo diferente. Mi padre estaba sentado afuera, y traía al niño en los brazos. Me quedé inmóvil. Sentí que el corazón se me detuvo. Pensé que estaba viendo mal, pero no, era mi hijo. Mi padre se levantó y caminó hacia mí, y cuando vi bien su carita, sentí que las piernas me temblaban. Fue una sensación muy difícil de explicar, como si algo me apretara la garganta y el pecho se me cerrara de golpe. Las lágrimas comenzaron a salir solas, ni siquiera intenté detenerlas. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Mi padre me entregó al niño y cuando por fin lo tuve entre mis brazos, sentí que todo el cuerpo me temblaba. Recuerdo sus manitas moviéndose mientras me observaba. Durante meses había soñado con ese momento, y de repente estaba sucediendo. Comencé a darle gracias a Dios una y otra vez. No sabía cuánto tiempo iba a durar, pero en ese momento tampoco me importaba. Lo único que importaba estaba en casa. Estaba rodeado de personas que lo querían, y por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de paz. Sentí que el corazón se me hacía pequeño dentro del pecho, que todo lo demás desaparecía, los problemas y las amenazas, todo dejó de importar por unos minutos. Pasaron los 3 días, y nadie vino por el niño. Luego pasó una semana, ni Astaris Ximena ni mi suegra volvieron a aparecer. Esta vez no quise perder tiempo, ya había aprendido de todos los errores que cometí. Lo primero que hice fue ir a la iglesia. Le di gracias a Dios por tener a mi hijo conmigo otra vez. No sabía qué iba a pasar después. Tampoco sabía si algún día iban a regresar por él, pero quería mantenerme firme. Después comencé a moverme como pude. Busqué ayuda. Un conocido del pueblo me presentó con una persona que sabía moverse en esas cosas. Le conté mi caso. Le expliqué que mi hijo había sido registrado sin mis apellidos. También le dije que la madre lo había dejado en casa de mis padres y que nadie había vuelto por él. En ese tiempo las cosas no eran como ahora. Con algo de dinero y con las personas correctas, muchos trámites se podían acomodar. No estoy orgulloso de todo lo que tuve que hacer, pero tampoco me arrepiento. Era mi pequeño. Yo era quien lo cuidaba día y noche. Al final pude arreglar su registro. Le cambié el nombre, le puse mis 2 apellidos, y también le puse el nombre que desde el principio había querido darle. Cuando tuve esos papeles en mis manos, sentí una tranquilidad enorme. Por fin podía respirar. Si algún día alguien venía a decirme algo, ya no iba a ser tan fácil quitármelo. Legalmente mi pequeño ya estaba conmigo. Durante esos días también notamos algunas cosas raras en él. Se asustaba con facilidad, lloraba de repente sin una razón clara. A veces estaba dormido y despertaba con un llanto fuerte. Otras veces se enfermaba sin explicación. Mi madre decía que el niño traía susto. Mi padre no hablaba mucho del tema, pero también se preocupaba. Seguimos buscando ayuda, solo que dejamos al primer curandero porque nos estaba sacando demasiado dinero. Un conocido de mi padre nos recomendó otro señor. Era un hombre más grande y mucho más tranquilo. No parecía querer asustarnos para cobrarnos más. Nos explicó que el niño también pudo haberse afectado desde el vientre. Según él, si Ximena estaba bajo la influencia de su madre, el bebé también recibió parte de esa carga. Nos dijo que mi suegra había usado trabajos para manipular a su propia hija, y que crecer cerca de ella durante sus primeros meses pudo dejarle ciertas energías al niño. Yo no sabía si entender todo, pero sí veía a mi niño. Veía cómo se sobresaltaba, veía cómo lloraba sin consuelo, así que me acerqué mucho a ese curandero. La verdad nos ayudó bastante, no solo con limpias o rezos, también nos aconsejaba cuidar al niño con calma. Nos decía que no viviéramos con miedo, que lo llenáramos de cariño. Poco a poco las cosas comenzaron a acomodarse. Mi pequeño empezó a estar más tranquilo. Yo también comencé a sentirme mejor, volví a trabajar con más ganas. Y créame que desde ese momento él se volvió mi fuerza, fue mi gasolina para seguir. Con los años pude criarlo, pude darle cosas que yo nunca tuve. No fue fácil.
Hubo momentos en los que apenas alcanzaba para comer, pero jamás me arrepentí de quedarme con él. La vida también me dio otra oportunidad en el amor. Con el paso de los años conocí a una mujer que sí supo una mujer buena. Ella quiso a mi primer hijo como si fuera suyo, eso siempre se lo voy a agradecer. De Ax, Ximena y de mi suegra no volví a saber mucho, nunca regresaron al pueblo. Algunos decían que ese hombre las había llevado al norte, otros comentaban que tal vez ni siquiera cruzaron. La verdad nunca lo supe, y con el tiempo dejó de importarme. Yo ya tenía a mi hijo, tenía a mi familia, tenía una vida que había logrado levantar con mis propias manos. Ahora, soy un hombre mayor, tengo nietos. Me gusta pasar mis días tranquilo. Hay gente mala en este mundo, pero también creo que la vida mira todo. Mucha gente puede decir que fui ingenuo. Tal vez lo fui, pero no creo que eso haya sido mi culpa. Mis padres eran personas de buen corazón. Y si otros tienen maldad, cada quien da lo que lleva dentro. Eso sí, también hay que cuidarse. Hay que abrir los ojos y aprender a identificar a quienes tienen malas intenciones, porque desafortunadamente así es la vida. Uno puede tener buen corazón, pero eso significa que deba dejarse pisotear. Mis queridos huéspedes, mientras terminamos esta historia yo estoy con mi cafecito. ¿A ustedes les gusta con pan o solito? En lo personal soy fan del pan mexicano, sin duda alguna uno de los mejores. Les quiero decir algo, y es que sus comentarios son lo mejor. Me alegra mucho que disfruten tanto, como yo de estas historias, y créanme que siempre los leo. Me hace feliz que nos dejen entrar a sus rutinas. Nos vemos hasta la próxima.